Altruismo, institución de asistencia privada, presenta el lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es www.anunciacion.com.mx. El tema que ahora vamos a tratar es la eutanasia. No es lo mismo empujar a la muerte que acompañar en el proceso de muerte. Para platicar de este tema nos acompaña la doctora Margarita Araujo Navarrete. Ella es presidenta de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, Asociación Civil. Está también con nosotros el doctor Alfonso Reyes Zuviría. Él es fundador de todo este concepto de la eutanasia en México, es promotor del conocimiento de la eutanasia en México. Bueno, no, fundador de la tanatología. De la tanatología. Tanatología, sí, no de la eutanasia, ¿no? Va incluida, ¿no? Ya nos van a explicar si va incluido el término eutanasia dentro de todo el conocimiento al que está obligado un tanatólogo, ¿no? Y es presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio y Prevención del Suicidio y Suicida Asociación Civil. Correcto. Muchísimas gracias. Por favor, el micrófono está abierto para que puedan entender todo al respecto del tema, tanto del tratamiento del dolor, como de los cuidados paliativos, como de la diferencia entre empujar a la muerte y acompañar en el proceso de muerte, la depresión que lleva al suicidio, cómo irla sanando, acompañando, postergando la idea de la muerte para que entonces se comience a amar la vida. Uy, no, es que es fascinante el tema que ustedes tratan. Empezamos contigo, Margarita. Bueno, muy bien. Bueno, pues la realidad es que entender la vida es también reconocer que tenemos finitud. Y a nadie nos gusta hablar de la muerte porque todo el mundo se asusta, nadie quiere pagar por anticipado su velorio y todas las funerales y todas las costumbres que hay en las diferentes religiones, en las diferentes culturas. Y la realidad es que si platicáramos de eso, no es que tengamos que saber ni cómo ni cuándo, pero si reconocemos que un día va a ocurrir y que dejaremos de estar, disfrutaríamos más del momento que hay, porque de lo que se trata es de disfrutar el día a día. Claro, de hecho la vida se comprende más a partir de la muerte, ¿no? Exactamente. Cuando y si omitimos hablar de la muerte, entonces no estamos... Sí, es casi un poco como ese dicho que tan sabiamente la población habla de cosas en muy breves términos, y cuando dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Entonces a lo mejor es esa la manera de retomar y decir, bueno, pues si esto no lo vamos a dejar de tener un día, pues hay que disfrutarlo con mucha calidad. Y lamentablemente en el proceso de la vida uno aprende que quisiéramos siempre estar sanos, quisiéramos siempre estar de 40 años y perfectos, ¿no? En el momento a lo mejor del acme, en donde te sientes realizado, en donde tienes una familia, un proyecto y tal. No lo sé, porque a veces de joven como que te entra mucha ansia en querer llegar, pero de repente pasa ese día y entonces entra mucha angustia, porque ya empieza la gente a tener algún defectito, porque lamentablemente el cuerpo, yo le digo mucho a los pacientes, es como una fábrica con muchas máquinas y tiene un proceso que hacer y una producción, y de repente un día las diferentes máquinas pueden tener una falla porque así es, porque ningún coche dura para siempre, ningún refrigerador dura para siempre, y el cuerpo humano está formado por muchos elementos que no son fáciles en su trabajo, pero aunque lo fueran, son muy complejos porque interactúan. Entonces el pulmón ayuda al corazón, el corazón al pulmón, el hígado ayuda a ambos, y los riñones, todo tiene que ver con todo, es una perfección extraordinaria. Nuestro cuerpo, que nos lleva y que nos acompaña siempre, y que no tenemos que prenderlo y apagarlo, él solito nos enseña, y vamos, asumimos, y así como si diario nos dieran información y nuevos programas, se van quedando acumulados en nuestro cerebro, que es extraordinario porque eso da una reacción y una actitud ante las nuevas cosas que van pasando.
pero ante la enfermedad siempre nos resistimos. Pero lo peor no solo es la resistencia, sino que el ser humano tiene tanto miedo a la muerte que es capaz de someterse a un montón de cosas horrendas. A pelearse con la enfermedad. En lugar, les digo yo, de verla, ¿sabes qué? Es como si tú intentas comprar una mascota y en lugar de un pececito o un perrito te dan un dragón, pues aunque sea un dragoncito, es terrible. Y las enfermedades son así. De repente muerden, rasguñan, queman, y porque no las negamos en lugar de asumirlas y vivirlas, y no es que las vas a disfrutar, al contrario, no vas a dejar que acaben contigo, pero tampoco vas a pelear solamente con ellas para no morirte, porque lo que hay que aprender es a vivir con una enfermedad, no a sufrirla. Y si eso conlleva que esa enfermedad tiene un proceso y a lo mejor un final que ya vislumbras, que sea feliz, pues ¿no? Eso te hace sufrir mucho, pero el chiste es ese, rebasar y no pensar cuándo ni cómo va a suceder, sino que hoy puedo estar muy bien y que ese día hay elementos hoy para que no tengas dolor, para que no haya insuficiencia respiratoria. No tiene la gente por qué temer, aunque tenga un cáncer de pulmón, no tiene por qué tener miedo que se va a morir ahogado. Aunque tenga un cáncer de hígado, no tiene por qué pensar o de páncreas, que va a tener dolores inadmisibles, porque eso sí es una tortura. Sí, superar el pensamiento futurista, ¿no? Porque no sabes. O asumirlo sabiendo que hay opciones y encontrando las opciones, porque si también no te preparas es negarte, y si te niegas es no aceptar. Y si no aceptas, sufres mucho. Entonces, lo que hacemos en cuidados paliativos es ayudar al paciente y a la familia a que entiendan que las enfermedades no hay a dónde irse a quejar, no hay a dónde ir a poner así, levantar una demanda y que nada, y no hay respuestas a muchas enfermedades terminales, que no es solo el cáncer, muchos problemas neurológicos, muchos problemas endocrinos, muchos problemas además ahora se ha logrado tanto con la medicina que se vive más tiempo y se vive mejor, pero de repente puede venir una caída en donde estas situaciones se dan y hay que aprender a sobrellevarlas, disfrutando la vida, controlando la enfermedad, no sufriéndola, porque existen medios de controlar la diabetes, la hipertensión arterial, y no acabaría yo de narrar solamente los nombres de las enfermedades crónicas, incluyendo el cáncer, que ya es un problema con cronicidad. Antes la gente decía, tengo cáncer y me muero pasado mañana, y no, hoy puede vivir años, y no tiene que pasarlo mal, ni porque tenga quimioterapia, ni porque le ni identificarse con la enfermedad, ¿no? Porque muchas personas se identifican tanto con su enfermedad que ya no se reconocen como personas con toda la complejidad y la maravilla de un ser humano. ¿No? Y sí, exacto, y vamos, si somos lo que somos y aprendemos cada día a sobrellevar, igual que aprendemos con las cosas buenas de jóvenes, y así como aprendimos a bailar rock and roll, pues un día tenemos que dejar de bailar rock and roll porque ya no nos da, a menos que lo pongan a velocidad aprender más a estar lenta, quietecitos, ¿no? A lo mejor sí, a ser más a disfrutar otras cosas, a claro. lo mejor el chiste es ir encontrando, así como siempre buscamos, y la vida es tan maravillosa que siempre nos da opciones de encontrar novedades y tener esa capacidad de asombro hasta el último minuto, porque lo que nos espera tampoco tengo respuesta, pero yo creo que será bueno, no puede ser de otra manera, ¿no? Claro, no tendría sentido que nos haya creado Dios y nos va a mandar al final de la vida a algo tan horroroso, ¿no? Absolutamente. No tiene lógica, ¿no? Así es. Un ser de bondad, el ser que nos da el ser, pues nos crea para la felicidad y además como nos crea porque nos ama, nos crea para siempre. Y su deseo de felicidad para nosotros es eterno, es inmutable, entonces seguramente que la muerte no será nada feo, ¿no? Pues sí, la frase esta de sus caminos no son nuestros caminos, a mí me encanta porque sea cual sea la idea de Dios, sea cual sea la esperanza que la gente tenga o la fe que las personas tengan, el apego a nuestra vida, no importa cuánto se queje uno, todo el mundo queremos seguir en ella, pero la familia, todo el mundo quiere tener a esa persona y a lo mejor el sufrimiento puede ser de repente pensado, para hacernos esa idea de dejar ir a quien tanto queremos porque no lo queremos ver sufrir. Y quien sufre, no solo sufre la enfermedad, yo siento que no hay ningún dolor más grande que ver los ojos de la gente que uno quiere con ese temor tan grande de no saber qué hacer.
Entonces eso a los pacientes les duele tremendamente. Claro. Y hay que ayudar al paciente y a la familia a entender eso. Y es muy difícil. Hay que confiar. Confiar en que el corazón humano lo que quiere es ser feliz, y cuando dice que se quiere morir, en realidad lo que está diciendo es que quiere vivir, pero vivir feliz, ¿no? Cierto. Entonces podemos seguir hablando de este tema, y es inagotable y es fascinante y es apasionante aprovechar este medio de comunicación para hablar de la muerte, del proceso de muerte, con todas las palabras que haya que decirlo. Por favor, doctor Alfonso Reyes Zuviría. Bueno, aquí yo voy a hablar bajo un punto de vista más bien tanatológico, pero tanatología clínica. Ahorita en México tenemos el proceso de que abundan los tanatólogos, levantas piedra y salen tanatólogos, pero la mayoría son sin preparación. Yo sí quería poner alerta a esto. La tanatología tiene un objetivo principal, que es la que le da su lugar en el equipo de salud: curar el dolor de la muerte y curar el dolor de la desesperanza, que con mucho son los dolores más fuertes que el hombre puede tener. La labor tanatológica debería comenzar en el momento mismo en que el paciente y la familia conocen el diagnóstico. En medicina se llama enfermo terminal al que le damos 6 meses de vida. En tanatología prácticamente es enfermo que se enfrenta a su muerte a partir del momento del conocimiento del diagnóstico. Porque hay una cosa: sabemos que vamos a morir, pero nadie cree en su propia muerte. Por eso son los accidentes en carretera. Otros se van a chocar, yo no. Por eso el SIDA, otros se infectan, sí, yo no, etcétera, ¿no? El hombre descree de su propia muerte. Y cuando hay un diagnóstico, que dicho en español es una maldita palabra, que te dice vas a morir, o al menos eso lo percibe el paciente o la familia, cambia totalmente la vida del individuo. Un axioma en tanatología es este: quitar el miedo a la muerte es dar vida a plenitud. Y qué distinto eso a la eutanasia, ¿no? No, quito el dolor permitiéndote la muerte, en lugar de acompañarte el tiempo que tenga que acompañarte, lo que dure ese proceso, porque es un proceso no personal. Es acompañar, es curar. Aliviar. Curar definitivamente. Curar. Un médico no está obligado a curar, está obligado a hacer todo lo posible por curar, pero sabemos que la muerte nos va a ganar. Si yo no curo el dolor de la muerte en un paciente, fracasé. No hay vuelta de hoja. ¡Qué lindo! Si no le curo el dolor de la desesperanza, tanatológicamente fracasé. No hay vuelta. Por eso debo de curar. ¿Qué sucede en un enfermo? Y esto lo digo quizás para entender un poco mejor la eutanasia. Cuando recibe uno un diagnóstico fatal, lo primero que va a sufrir uno es una emoción muy dolorosa: angustia. Eso es miedo al futuro. La angustia, me diagnosticaron, no sé, cáncer, pues para decir la palabra. Estaré en buenas manos de curarme, va a doler mucho, podré pagar el tratamiento, ¿cómo van a quedar los míos? Si viene un miedo al futuro terrible. Ese es un dolor que hay que curar. No simplemente acompañar, tiene un tratamiento. Se mezcla la frustración, que la frustración va apareciendo cada vez con más fuerza. Cuando va pasando el tiempo, hospitalizaciones van y vienen, tratamientos van y vienen y la enfermedad continúa, va creciendo ahí la frustración, y sobre todo cuando uno se enfrenta a la impotencia, y ante la muerte somos impotentes. Claro. Esa frustración se manifiesta normalmente por 2 emociones: la rabia. La rabia, que es un dolor muy fuerte, porque me vienen a ver, yo estoy con rabia, he hecho pestes a las personas que vienen a ver porque no soporto la rabia y me vuelvo a quedar solo rumiando mi dolor y mi tristeza. Hay rabia, el creyente tiene con mucha frecuencia rabia contra Dios. Dios, tú que eres todopoderoso, no que eres amor, a ver, cúrame, ¿qué te cuesta?
me falla el Dios bueno. Y muchas veces la rabia contra Dios da miedo. Y entonces hay culpa. Sí, sí. Vamos a un corte y regresamos. Y sin embargo... Vamos a un corte y regresamos. ¿Sí? Sin embargo, podemos decir... Continuamos www.anunciacion.com.mx. En tiempos antiguos se decía que el sabio era aquel que sabía leer, vivir, amar y morir. Y el tema de la muerte pues se ha ido suprimiendo con el tiempo, mientras más aprecio hay a la vida terrena y más ignorancia de Dios, porque la relación con Dios ha disminuido, porque se ha preferido la relación con las cosas y el dinero, el ser humano se aleja de sí mismo, se aleja de quien lo creó, de quien más lo ama y se apanica ante la muerte, ¿no? Y entonces cuando se entera de un diagnóstico en donde se le da aviso de que pronto va a morir, pues vive una crisis existencial terrible. De manera que para ello los tanatólogos pues se hacen expertos en acompañar y en curar el dolor de la muerte, según nos ha dicho el doctor Alfonso Reyes Subiría, que está con nosotros y que nos sigue platicando. Adelante. Sí, mire, después en México sí nos da rabia, pero nos da mucho más tristeza. Y la tristeza no la cura un remerón, es decir, no la cura un antidepresivo. Y la tristeza es un sufrimiento que debemos curar. Y aquí, para curarlo, nos tenemos que meter, a veces basta que el paciente pueda pensar pensamientos agradables, porque el pensamiento es el padre de las emociones. A veces es importante meternos en su vida para que él valore la vida que tiene. Pero llega un momento
en que el único camino conocido es el de la espiritualidad. Descubrir que siempre hay una trascendencia, que la muerte no es el fin. Todo lo que existe tiene un valor que trasciende su existencia. Esos bichos que van por el suelo, que nada más los ve uno y los aplasta porque son feos, dan miedo, son peligrosos, sirven de equilibrio en el universo. Si el dolor existe, debe de tener un valor más allá de ser un simple síntoma. La intuición que tú tenías, ¿no? De que si el sufrimiento me invita a desear morirme y a perderle miedo a la muerte, pues ya es una ganancia. Es un gran regalo de parte del dolor para con nosotros, ¿no? Si la enfermedad existe, debe de tener un valor de trascendencia. Si la muerte existe, tiene que ser trascendencia. Pero a todo esto lo va acompañando y envolviendo las culpas. Y las culpas son una cosa sumamente dolorosa. Pongo un ejemplo. Si yo tengo conciencia de pecado, puedo caer en remordimiento que me lleva a pedir perdón. La culpa exige castigo, porque es la conciencia de que soy malo y merezco castigo. Y en un enfermo, en un paciente tanatológico, la culpa es desastrosa en este sentido, causa mucho daño. Y enseguida tenemos la peor de las emociones, que es depresión. En tanatología manejamos sobre todo 3 tipos de depresiones. La depresión reactiva, respuesta a una pérdida. Y esto es muy importante. En los hospitales normalmente uno se fija en la pérdida de la salud, pero hay muchas pérdidas. Ahorita un paciente que esté hospitalizado, ¿qué pensamientos tendrá? Uy, sí. Normalmente tiene un como sedazo que le impide recibir pensamientos que no sea de sufrimiento mental. Hay pérdida de derechos sobre uno mismo. Yo disponía de mi vida, ahora son el médico, mi hermana, mi papá, los que disponen de mí. Un señor me decía, yo ya no puedo viajar como antes. Mi consuelo es comer y beber, pero le diagnosticaron cirrosis. Entonces, ni comer ni beber. Es decir, pérdida de libertad absoluta. Hay muchas pérdidas que se ven ahí. Llega un momento en que el dolor crónico es tan desesperante que uno ya anhela morir, pero al mismo tiempo anhela vivir, que me curen y sane. Tuve una paciente de cáncer que me decía, Alfonso, dame una razón, una sola por la que yo tenga que estar viva. Ese es deseo de muerte. Pero a los 2 minutos me decía, qué horrible es esto, quiero vivir. Claro, es que hay una contradicción. Deseo de vida. Claro, es deseo de vida, lo cual es natural y saludable, pero hay que saber que hay una vida más allá de la vida terrena, ¿no? Sí. Y entonces las personas que tienen fe en Dios, en una vida futura, tienen un proceso de muerte más saludable, más pacífico. Digamos, no siempre. No siempre. No siempre. Hay muchas mamás que le dicen a Dios, Señor, ya llévatelo, que no sufra. Pero anhelan que viva. Si muere, muchas personas llegan al consultorio con una culpa espantosa. Porque oraron para que falleciera. ¿Qué clase de mamá soy que quería yo que mi hijo muriera? Pues es que quería la paz para Esa el es hijo, una ¿no? depresión ansiosa que hay que curar. Y viene una depresión que es la depresión anticipatoria. Aunque le neguemos al paciente, el cuerpo sabe mejor que cualquier médico cómo se siente. Y llega un momento en que el enfermo sabe que va a morir. Y te dice, ¿sabes que ya voy a morir? Lo malo es que normalmente decimos, no digas tonterías, verás cómo no. Y con esa respuesta ponemos una mordaza. Ajá, el enfermo necesita hablar de sus miedos, de sus anhelos, de sus despedidas, de todo. Pero como nosotros le negamos que va a morir,
reprime todo eso. No permitimos que hable. Y eso es muy triste. Ahora, es muy triste. el tanatólogo cura el dolor afectivo y emocional ante el proceso de muerte. Tú lo que haces es curar el dolor físico. Sí, y ahora recordaba yo una paciente que le pidió a sus sobrinos que le hicieran un gran cartel y pusieran la prohibición esta el signo de prohibido, ya sabes, la rueda roja con una cruz, ¿no? con una raya atravesando. Y se lo hicieron, y prohibido. Y ya que terminó, dice, bueno, ahora completen y pongan prohibido decir échale ganas. Y me lo pegan aquí en la pared, porque estoy harta de que todo el mundo llegue a decirme échale ganas. O sea, nadie dejaba que ella expresara sus preocupaciones, e inmediatamente que llegaban a decir esto, ella ya se quedaba bloqueada. ¿Cómo les puedo decir qué son mis preocupaciones reales, no? Entonces es muy triste, porque todo el mundo tenemos miedo a enfrentar esa verdad, porque realmente estamos tan poco preparados. De repente lee uno las cosas o vive uno, porque ¿quién no ha tenido en su familia, en su historia de vida, la pérdida de una mascota o de un familiar o de un amigo? ¿Y por qué no aprender de eso, no? Lo borramos. No queremos que, entonces eso genera muchas contradicciones que las vemos hasta el último minuto, y la gravedad. Bueno, yo tengo la oportunidad de que una vez que se diagnostica una enfermedad, poder ir tratando todo lo que la enfermedad genera en un cuerpo que nos acompaña siempre. Pero el problema es que yo no puedo vivir por otra persona, yo solamente soy yo. Y me conozco desde que nací, creo que por eso me quiero mucho. El problema es que conmigo tengo que seguir hasta el último momento. Entonces yo tengo que generar que esas experiencias que tengo con estas personas me nutran. Pero a veces en otras circunstancias las personas lo que quieren es inhibirlas. Entonces también dentro de los cuidados paliativos, pues nuestra preocupación, además de la parte física, pues desde luego es estar en acompañamiento, nosotros sí acompañándonos para poder ayudar de manera multidisciplinaria a toda la familia y a la familia y al que va a morir. Pero tenemos que buscar personas muy preparadas. Claro. Porque la palabra acompañamiento o interactuando, diría mejor, interactuando para poder realmente resolver la problemática del paciente, que pueda, porque en cuanto se le quite el dolor, en cuanto deja de tener náuseas, en cuanto deja de tener pensamientos negativos, se quiere ir a la fiesta. Sí. Y se tiene que cuidar. Ahora, entre los dos extremos, ¿cómo lograr la salud en el ambiente familiar en torno al paciente que va a fallecer? Aquellos que evaden la muerte del paciente y que quieren vivir la fiesta todo el tiempo evadiendo la posibilidad de que el paciente se desahogue, pida perdón, se reconcilie con la vida, pague sus deudas de amor que tiene con algunos seres queridos, en fin, que resuelva el aspecto del dolor físico, el aspecto del dolor emocional, hasta que llegue la muerte natural. Y el otro tipo de gente o de familia que en torno al enfermo lo que busca es empujar a la muerte, o que le crea al enfermo que se quiere morir y el enfermo grita es que me quiero morir, y entonces conceden y dicen está bien, pum, y empujan a la muerte. Estos dos extremos, la evasión y un reconocimiento abrupto, así, que de manera impulsiva responde al deseo inmediato del que se está doliendo por una enfermedad y lo empujan a la muerte. ¿Cómo logran ustedes con su experiencia la madurez psicológica, emocional y espiritual de ese entorno familiar para acompañar debidamente hasta la muerte natural? Pues desde el punto de vista clínico tenemos serias dificultades, porque la expectativa del oncólogo puede ser un poco diferente del radioterapeuta y del cirujano, porque lo que estamos viendo es el cuerpo. Aunque lo veamos integral, de repente se nos olvidan las emociones, o sea, no pensamos en el ser de carne, hueso y emociones. Entonces nada más estamos viendo las carnes, los huesos y lo que está dentro de. Cuando el enfermo te podría decir, ¿sabes qué? No me importa tanto mi enfermedad, lo que más me duele es que en este momento no está mi hija cuidándome. Entonces yo uso mucho, mi experiencia me ha permitido que los planteamientos de los principios principalísimos en ética
me resuelven mucho, que es el respeto a la autonomía. Y siempre que sea posible, hablar con el paciente a profundidad de qué quiere. Por otro lado, tenemos que ver como médicos el equilibrio entre la beneficencia y la no maleficencia, que es el equilibrio cada vez que se hace una receta. Estamos pensando en el beneficio y bienestar del paciente sin efectos secundarios. Y la justicia, buscando que haya suficiente con qué tratar igual a todos. Entonces tú buscas que se disminuya el dolor para que no haya esa angustia y esa desesperación. Hablar, porque quien está con dolor o con náuseas o con algún malestar, lo que tiene es como una persona bajo tortura. Si a mí me tuvieran arrodillada en piedritas con una pistola aquí, yo pido que le suelten ya, ¿no? Muy bien, y una vez resuelto el problema del dolor físico, entonces podemos entrar en calma y vamos a platicar entonces ahora cómo lograr la madurez para pensar afectiva y y emocional. llegar a esa otra parte. Muy bien, regresamos. Continuamos www.anunciacion.com.mx con el ánimo de entender la vida a partir de la muerte, entender la muerte y analizar las dos posturas de aquellas familias que evaden la enfermedad y muerte de un familiar y los otros que al contrario, consintiéndolo por un amor malentendido, por muchísima debilidad y pereza en el proceso de muerte, pues empujan a la muerte, como le llaman eutanasia, ese proceso de empujar a la muerte, ¿no? Sí. Doctor, ¿cómo lograr un equilibrio? Ni los que evaden la muerte y no permiten al paciente hablar del tema, ni los que empujan, ¿no? Empujan, sí. Bueno, mire, en el proceso de morir, si podemos manejar bien la angustia, la frustración con su rabia y tristeza, las culpas, las depresiones, incluyendo la anticipatoria, podemos llegar a lo que se llama aceptación.
La aceptación, para entenderla más fácilmente, voy a emplear palabras religiosas. Es distinto cuando el paciente o la familia pueden decir sí al llamado de Dios, de esa persona. Pero también en ateos, en realidad creyentes ya todos somos los mismos. Claro. Los dos creemos, nada más que uno cree que sí y otro cree que no, pero los dos creemos. Yo tuve a un paciente ateo de corazón y estaba feliz de morir porque iba a trascender a sus hijos por el conocimiento y el amor que les dio. Sí, eso fue llegar a una aceptación. La eutanasia para mí es una cosita, no sé qué sea. Yo la llamo por cosita. Por lo pronto una palabra muy maravillosa, porque lo que quiere decir es extraordinario como sí, palabra. Pero que engaña totalmente. ¿Qué quiere decir como palabra? Eutanasia quiere decir la buena muerte. Bueno, eu y thanatos. El problema es que se conceptualiza y se dan criterios que distorsionan totalmente. Eutanasia para mí es una palabra que engaña totalmente. Porque no es buena muerte. Porque el que pide eutanasia lo pide porque está lleno de odio a la vida, a Dios, etcétera, o porque está en una desesperanza total. Y morir en odio y morir en desesperanza no es buena muerte ni aquí ni en Chile. Ahora, algunas personas lo defienden como derecho. Se aplicó mal. Sí, se aplicó mal. Lo que quiere decir la palabra, se aplicó mal a un hecho y a un evento al que se le puso un nombre que no merece, porque lo que es realmente es un asesinato o un suicidio. Claro. Esa es la realidad. Esa es la realidad y ahí es donde quiero llegar. Las personas que exigen como derecho y hablan de libertad cuando proponen la eutanasia, ¿no? Me parece tan absurdo, ¿no? Yo soy filósofa, además de periodista, y entonces lo que es no puede ser y no ser al mismo tiempo. ¿Cómo hablas de derechos y de libertades cuando te vas a privar de toda tu libertad una vez que te asesines, que te suicides, ¿no? Entonces, sí, es una cosa rarísima. Sin embargo, hay una parte que también es muy importante entender. Mira, a nivel terrenal, el punto es que si tú entras a un hospital y no te explican y no hay esa autonomía y ese consentimiento informado, tan solo si tuviera una apendicitis y te tengo que operar ahorita, pues está bien, me opero ahorita, pero siquiera tendré una hora para a lo mejor una segunda opinión, para avisarle a mi familia. O sea, no puede ser que se transgreda, a menos que de verdad esté uno en peligro, ¿no? El problema es que si entras a un hospital y estás en peligro y te siguen haciendo cosas que ya no se necesitan, entonces caemos en la distanasia. Que es hacer cosas para sobrevivir, y entonces está y es el tormento chino, mecánico, ¿no? de sí, mantener la ventilación, de mantener la alimentación a través de tubos y más tubos y dolores y más dolores. Entonces, eso tendría obligación el médico, porque en la Constitución, en los derechos, en la parte de salud dice, ahora no me acuerdo específicamente el número del artículo que dice que un médico que es negligente y no atiende, tiene 6 años de cárcel. Entonces, bajo esa consigna yo tengo que hacer todo lo necesario porque el paciente no se muera, porque parecería que eso es no solamente mi frustración, sino mi fracaso como médico. Claro, pero es muy distinto decir ya no hay tratamiento que hacer y entonces entran los cuidados paliativos porque para reducir el dolor, pero morir tranquilamente, ¿no? Pero el paciente tiene derecho entonces no a pedir eutanasia, a pedir que no se hagan medidas extraordinarias fuera de resultados. Claro. Y entonces eso permite que tampoco esté uno secuestrado ni en un hospital ni por unos médicos. Así es, los cuidados paliativos son una maravilla durante. Y el paciente tiene derecho a exigir eso. No, me van a hacer hasta donde yo sé, y yo tengo que saber si lo autorizo o no, si me quiero dar quimio, radioterapia, si acepto esto o aquello. Entonces eso es muy terrenal. Y la otra parte es muy humano. Pero se llega a esa solamente cuando ya se entendió lo otro. Porque si no se entiende lo otro, entonces está uno en la lucha de no me quiero morir nunca y que me hagan lo que sea. Sí, ahí es donde yo menos entiendo al ser humano, que se somete a un montón de tormentos chinos para mantenerse vivo cuando ya le toca aprender a morir. Así es. Y que es una cátedra de amor, ese último paso en la vida terrena para...
los que soportan todo y los que se dan por vencidos. Sí, luego, claro, luego. hay de los dos. Y eso también es otro problema. Por eso pregunté así, los que evaden y los que se empujan a la Pero muerte. yo Entonces, sí creo, la eutanasia hay muchas definiciones, pero siempre, en resumen, es matar por piedad. sí, Sí. es una falacia. Eso es, en resumen, Lo que cualquier resulta. definición. Un absurdo. Incluso hay argumentos buenos, muy fuertes. Si a un caballo está con la pata rota y para que no sufra lo matamos, Pues a un ¿por qué caballo? no a un ser humano? Etcétera. Hay argumentos buenos, incluso hay argumentos religiosos. Dicen, toda religión pide el amor al prójimo. ¿Qué es amor? ¿Dejarlo que sufra o ya de una vez acabar con sus sufrimientos? Hay muchos sofismas, pero que tienen una máscara de fortaleza, de muy bueno. Mire, creo que tenemos que partir también de esto. El ser humano es individuo, es indivisible, y nos hemos acostumbrado a dividirlo. Ese es un problema. La Organización Mundial de la Salud dice que el humano es un ser o un ente biopsicosocial. Si a una persona le quito lo bio, deja de ser humano. Si le quito lo psique, será animal no racional, puro instinto. Si le quito lo social, deja de vivir como hombre. Pero nunca nos ha importado quitarle lo espiritual. Y la espiritualidad, el campo de la tanatología y de la suicidología, es un campo 100% espiritual. Según el Génesis, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Pero en qué soy semejanza de Dios? Él no tiene cuerpo, Él no es hombre, Él no es mujer, Él es espíritu puro. Somos semejantes en cuanto que somos persona. Y tenemos que darle todo el valor que significa ser persona. Eso es lo que me hace semejante a Dios. Pero si todos estos aspectos, la eutanasia pierde toda razón de ser. ¿Por qué un sujeto anhela la muerte? Porque está en odio contra Dios, contra la vida, contra todo, porque está en desesperanza. Y una vida en odio, una vida en desesperanza, es una vida que no tiene razón de ser. En ese sentido está bien la eutanasia. En ese sentido. No, en ese sentido está bien la tanatología para ayudar a recuperar la dignidad. En su aspecto biopsicosocial y espiritual, y descubrimos esa espiritualidad humana, nunca la vida perderá su razón de ser. Sí, a veces el médico juega a Dios. Este ya debe morir, eutanasia. Este no va a morir, adistanasia. Pero en tanatología lo que se ve es la ortotanasia. Así es. El momento justo de morir. No cuidados más allá de lo justo. Antes se llamaban tratamientos heroicos. Sí. No eso. No quitar la muerte, sino cuando ya la persona es bueno que muera. Ahí es donde entran todos los cuidados paliativos y el manejo de Eso me gusta mucho, y además hemos visto que sucede con frecuencia a las personas que se entregan al diálogo con Dios respecto de su propia muerte, que casi puedes decir se puso de acuerdo con Dios para morir ahora, ¿no? Murió en paz, ni antes ni después, justo cuando le tenía que tocar. Vamos a un corte y regresamos. Adelante.
Continuamos, www.anunciacion.com.mx. No es ni eutanasia ni distanasia, sino ortotanasia, el punto de equilibrio al que debemos llegar. Doctor Alfonso Reyes Zuviría, continuamos con usted. Bueno, mire, yo sí creo que la eutanasia es el fracaso del hombre. No podemos jugar a Dios. Ya te debes morir, te voy a inyectar. No podemos. Tampoco podemos jugar a Dios en que ahora no te mueres porque yo digo que no te mueres. Por eso la ortotanasia es el momento justo, recto. Pero no abandonar al paciente, sino con toda la atención de cuidados paliativos, manejo de dolor y la atención espiritual. Que ante la muerte la espiritualidad sale muy viva. Creo que si puedo contar este caso, me impactó a mí, se puede aclarar mucho sobre la eutanasia. Me llamaron a ver a un paciente. Fui a su casa, una casa más bien pobre, de 2 pisos. El paciente estaba sentado en un sillón, pero nadaba en él, de lo flaco ya, no era delgado. Una cobija sobre las piernas, lentes oscuros y enfrente una televisión encendida. Llegué y me presenté y me dijo, ¿usted viene a ayudarme? Y le dije, vengo a tratarlo, así que si me quiere ayudar, máteme. Y dije, no, vengo a ayudar, no soy loco, a ver, ¿de qué se trata? Y ya me empezó a vomitar odio, un odio espantoso. Resulta que es médico, pero médico general. Fue médico general porque perdió mucho tiempo de su vida con sus compañeros homosexuales. Tenía SIDA por su homosexualismo. Una vez, con sus amigos, se preguntaron, ¿y si alguna vez nos diagnostican que somos seropositivos? Y el único que respondió fue el médico y dijo, me mato. Y como consecuencia de esa plática fue y compró una pistola y la tenía guardada en su recámara. Pero el día que le dijeron que era seropositivo, no tomó la pistola, sino que quiso aprovechar el tiempo. Y entró al hospital, a un hospital del sector salud, a estudiar una especialidad que al menos en nombre es la más larga, otorrinolaringología. ¿Otorrinolaringología? Sí. Pero lo que no tomó en cuenta fue que el virus le atacó el nervio óptico y quedó totalmente ciego. Entonces, para él fue un momento muy injusto de su enfermedad, totalmente injusto. Él por eso ansiaba que uno lo matara. Y su odio era vomitarlo contra Dios. Por una parte me hizo maricón, por otra parte me manda SIDA, que Dios tan injusto. Odio al padre, porque por su ausencia no tuvo en su hogar la figura paterna. Odio a la madre, que por su sobreprotección lo hizo medio mujercita. Odio a sus 2 hermanas porque ellas se habían casado y eran felices y no veían por él. Y su vida carecía de sentido. Me decía, tengo 33 años, ¿quiere verme otros 33 años aquí, en esta cárcel? Fue una terapia bastante dura, bastante difícil. Ya lo creo. Pero una vez que llegué a verlo, me contó, padecía dolores físicos espantosos. Donde él estaba era en la recámara de su mamá. La recámara de él estaba en la planta baja, por eso no pudo nunca ir a buscar su pistola. Y la mamá lo atendía día y noche, cansada, pero cansada la mujer. Y una vez que se tuvo que levantar como a las 2 de la mañana para inyectarle no sé qué analgésico, la señora se quedó dormida. Inyectándole el analgésico. Acabó de inyectar y se quedó dormida, pero le dejó en la cama la jeringa.
él tentaleando descubrió la jeringa con émbolo y con aguja. Y empezó a picotearse. Me dijo, empecé a picotearme aquí. Y le pregunté, ¿por qué no lo metiste de un jalón? Hubiera sido muerte instantánea e indolor. Y la respuesta que me dio fue, porque le encontré sentido a mi vida. Es decir, también el dolor humano tiene un sentido de trascendencia. Encontrar el sentido al dolor es encontrar sentido a la vida del sufrir. Claro, con razón vemos muchas historias de organizaciones altruistas que a partir de dolor emocional, moral, crean organizaciones altruistas porque encontraron sentido a la vida. Le pregunté cuál era su sentido de vida y me dijo, soy médico y veo que los médicos no me comprenden como paciente. Entonces pidió una grabadora para describir en terminología médica lo que él estaba sintiendo, lo que estaban sus síntomas y lo que estaba padeciendo. Y su idea era que esa lo transcribieran y fuera un libro y lo dieran a los médicos del hospital donde lo estaban atendiendo. ¡Ay, qué lindo! Y eso, no sé si se logró o no, pero fue el sentido de su vida. Excelente. El día que murió yo no estuve. Fui como a los 3 días a ver a la mamá. El día que murió me contó la señora, que en estaban alrededor de ella y sus 2 hijas, y el papá había muerto. Que bajó la señora a la cocina por una taza de té, y la acompañó una hija. Y al subir, iba la señora platicando la diferencia entre la muerte de su esposo y la muerte de su hijo. Y finalmente dijo, cuando murió mi esposo, para mí fue puro cansancio, pero con tu hermano no, para mí ha sido puro amor. Y la palabra amor la escuchó el paciente, que era médico, y entonces dijo, amor, qué bonita palabra. Mamá, amo a Dios, amo a mi papá, te amo a ti, mamá. Las amo a cada una de ustedes, nombró a sus hermanas. Y luego repitió 4 veces, amor, 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 y murió. Esa sí es buena muerte, no es una muerte en odio. Que así hubiera muerto si yo le hago caso en aplicarle una inyección para que se muriera. Ay, no, es que es para aplaudir esa historia. Ese es un caso Gracias que para por mí me compartirla. impactó, pero que espero que sea claro para los que nos están viendo. Seguro y escuchando. que sí, no creo. Se tendría que ser súper necio para negar esto que nos está platicando. En verdad que el amor invita a la vida, el amor vence la muerte, incluso el deseo de muerte es vencido solo y nada más que por el amor. Y Dios es amor, así que... Y encontrarle sentido al dolor y sentido a la vida en las circunstancias en que uno está. Porque siempre habrá una luz en la oscuridad. Y en tanto logramos tener ese nivel, creo que en general los pacientes deben saber, las personas todas debemos saber que hay alternativas para poder estar bien físicamente y poder que nuestra autonomía se reconozca, se respete, las emociones se puedan vivir, porque cuando la gente está sufriendo físicamente no puede ni pensar. Y cuando a una persona le dicen que ya no tiene remedio o que ya no hay nada que hacer, tienen que escuchar que esa persona, ese médico que se lo está diciendo, esa persona es la que ya no tiene nada que ofrecerle. Pero que cuando ya no hay un tratamiento para salvar una enfermedad, porque no es curable, pero eso no quiere decir que tenga que sufrir. Puede vivir con esa enfermedad sin sufrirla, porque hay muchas otras cosas que hacer. Y una de ellas es reconocer que aunque nuestro cuerpo acabe, las emociones nos van a nutrir y la espiritualidad, esa no se va a acabar nunca. Entonces es en la que tenemos que crecer y a la que tenemos que acudir y dirigirnos, y que para la familia sea realmente una experiencia, como en este caso la mamá, en lugar de querer recordar una muerte y otra sin que tenga ningún significado ni ninguna enseñanza, porque todos la hemos vivido y todo el mundo la quiere negar. Entonces hay que aprender a entender qué nos dejó esa experiencia para que tenga un sentido también
para nuevas experiencias Claro. de vida y de muerte. Prepararnos para la que sigue, ¿no? Así De es, algún ser así querido es. o la propia La muerte. propia, claro. La propia muerte, Así es. ¿verdad? A propósito de esa palabra, cuando el médico decía ya no hay nada que hacer, Kubler-Ross tiene una frase bellísima. Ella decía, ahí cuando el médico dice ya no hay nada que hacer, es cuando me siento médico de verdad. Cuando más que hacer Porque ahí. el médico no es el que da la vida, el médico es el que cura el dolor. Y se metía de lleno a todo Así ese es, terreno. sí, exacto. Qué hermosura. Pues les agradezco enormemente. Los dos dan Es un terapia, gusto. sí dan psicoterapia, acompañamiento, ayudan a madurar al ser humano en este aspecto de espiritualidad, de emociones, de sentimientos. Sí, tienen consultorio. Psicoterapia, psiquiatría, cosas Psicoterapia esas. psiquiátrica. Yo cuidados paliativos Paliativos y y manejo de dolor y bueno, es que esto, aunque uno no quisiera, te absorbe, ¿ves? Ajá. Entonces sí hace uno lo mejor que Y puede tienen en grandes este tratamiento. equipos, ¿no? Gente que les Tratamos, ayuda, sí, que claro, presta estos servicios. ¿Se conocían complementa. ustedes? Sí, por supuesto. Qué bueno. Yo admiro desde Qué siempre bueno, al pues doctor entonces yo los he compartido esta mañana con nuestro público para Sí. que les conozcan, se acerquen a ustedes. Me encanta también, y voy a repetirlo, el doctor Alfonso Reyes Zuviría es presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio y Prevención del Suicidio y Suicida Asociación Civil. Muy importante, hay pocos lugares especializados en este tema y cada vez es más frecuente. Sí. Otro día te invito, doctor, por favor, para que nos platiques de Con esto. mucho gusto. Por favor. El suicidio es una cosa terrible y luego hay suicidios lentos de poquito a poquito, los que se drogan, los que se alcoholizan, los que se meten en pleitos, los que fuman, los que, ¿no? que se van poniendo en situaciones de riesgo, que van procurando Los que su no muerte. atienden su enfermedad. Sí, es una claro. manera también de Todo eso. Y estas revistas que están también a la disposición, si se suscriben, ahí las están presentando, si se suscriben en el Instituto Nacional, Asociación Mexicana para el Estudio y el Tratamiento del Dolor, ¿son tuyas o son tuyas? No, son doctor? de la MEPS. Son tuyas. Pero Muy bien. además trajo el doctor para regalar algunas. Sí, trajimos como 50 para regalar. Ay, qué bueno, hay para regalar si ustedes nos escriben a @todomexico-somos, Twitter @todomexico-somos o en Facebook Todo México Somos Hermanos. Muchísimas gracias por haber estado aquí, los felicito. Al contrario, ha sido gracias. un honor tenerlos en casa, gracias. Pásela bien haciendo el bien, hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @Todo México Somos.